Fue apenas 5 minutos después de comenzar mi cena de cumpleaños. Mi esposo acababa de lanzar mi pastel de cumpleaños número 35 al suelo de un restaurante 5 estrellas en Manhattan. Me dijo que lo comiera del piso mientras mi suegra sonreía con burla y mi cuñada grababa todo el espectáculo con su teléfono, lista para humillarme en redes sociales. No derramé ni una sola lágrima. Simplemente limpié el glaseado de vainilla de mis tacones Christian Louboutin con una servilleta de lino, y me fui. Lo que ellos no sabían, mientras se quedaban ahí riéndose, era que en mi mente ya estaba revocando su acceso a cada centavo que tocaban. Para la medianoche, mi esposo entendería que toda su vida, técnicamente me pertenecía. Mi nombre es Evelyn y tengo 35 años. Trabajo como contadora forense corporativa y gestora de patrimonios privados, lo que significa que encuentro dinero oculto para ganarme la vida. Si alguna vez necesitas destruir en silencio a un narcisista que confundió tu silencio con debilidad, esa cena de cumpleaños fue el punto de partida. La iluminación tenue del restaurante se sentía como un reflector sobre mi peor pesadilla. Marcus, mi esposo desde hace 7 años, había insistido en ese restaurante específico en Midtown porque 2 importantes inversionistas de capital de riesgo estaban cenando en el salón privado justo al lado del nuestro. Marcus era el fundador de una startup tecnológica de logística que estaba perdiendo dinero cada día. Pero no lo notarías al verlo, con su traje a medida de Tom Ford y su Rolex. Sentados frente a mí estaban los descarados parásitos que él llamaba familia. Ahí estaba Eleanor, su madre arrogante, que comenzó a quejarse del servicio en voz alta apenas nos sentamos. Ahí estaba Chloe, su hermana menor materialista, que pasó toda la noche tomándose selfies. Y estaba Carter, el esposo de Chloe. Carter era el director financiero de la startup de Marcus. Un hombre pulido y desagradable que hablaba únicamente en vacías palabras corporativas, una combinación perfecta con la arrogancia de mi esposo. Cuando el camarero trajo el hermoso pastel de terciopelo rojo, sentí un breve momento de alegría. Extendí la mano para acercar el plato hacia mí. Entonces Marcus se inclinó, con la mandíbula tensa y los ojos ardiendo con una furia repentina e inexplicable. «Me avergonzaste allá afuera», susurró, con una voz baja pero cortante. Parpadeé confundida. Yo solo me había presentado educadamente a los inversionistas cuando él me llevó a su mesa antes. Según él, no había sonreído lo suficiente. No había reído lo suficientemente fuerte a sus horribles bromas. No había cumplido el papel de esposa trofeo de un supuesto genio tecnológico. «Estoy cansada, Marcus», susurré, intentando mantener la paz. Solo quería una cena agradable. Marcus alzó la voz de repente, atrayendo la atención de las mesas cercanas. «No mereces una cena agradable. Eres un peso miserable y desagradecido en mi vida. Estoy tratando de construir un imperio y tú ni siquiera puedes fingir una sonrisa para ayudarme a asegurar financiamiento». Antes de poder procesar sus palabras venenosas, su brazo se lanzó hacia adelante. Golpeó violentamente el plato de cerámica, haciéndolo caer de la mesa. El sonido de la porcelana rompiéndose resonó en todo el elegante comedor. El pastel explotó sobre el suelo de madera pulida, esparciendo trozos de terciopelo rojo y grueso glaseado blanco directamente sobre mis zapatos de diseñador. Los murmullos comenzaron alrededor. La música de piano ambiental se volvió ensordecedora en el silencio que quedó en nuestra mesa. «Cómelo del piso», dijo Marcus, acomodándose el saco como si nada. «Ahí es exactamente donde pertenece». Miré el pastel arruinado, luego los rostros de mis suegros. Eleanor no estaba horrorizada. Se recostó en su silla y sonrió con desprecio. Siempre fue una desagradecida. Marcus te invita a una cena hermosa y ella arruina tu noche. Miré a Chloe. Sostenía su iPhone. La luz roja de grabación parpadeaba. Estaba filmando mi humillación pública, sonriendo. A su lado, Carter negó lentamente con la cabeza, fingiendo lástima, ajustando su corbata de seda, mirándome como a una empleada inútil que merecía ser despedida. Esperaban que llorara. Esperaban que hiciera una escena. Que suplicara perdón o saliera corriendo hecha un desastre para luego etiquetarme como la esposa inestable e histérica.
Pero mi entrenamiento riguroso en contabilidad forense me enseñó una regla vital. La emoción te vuelve descuidada. Los datos te vuelven letal. No lloré. Saqué una servilleta de lino de mi bolso, limpié con calma el glaseado de mis zapatos y la dejé sobre la mesa. Tomé mi abrigo. Me puse de pie. Miré a Marcus directamente a los ojos, con expresión vacía. Y me fui. En completo silencio. Dejándolo con la cuenta. Él aún no lo sabía. Pero esa fue la última comida que pagaría con mi dinero. Tomé un Uber directo a la mansión de $15 millones que compartíamos en el exclusivo vecindario de Greenwich, Connecticut. La casa estaba en completo silencio. Subí al dormitorio principal y saqué una pequeña bolsa de viaje de cuero del vestidor. No tiré cosas. No rompí sus trajes ni destruí fotos. Doblé ropa para 3 días. Tomé lo esencial. Y guardé mis documentos legales más importantes. Estaba cerrando el bolso cuando mi teléfono vibró sobre el tocador de mármol. Un mensaje de Marcus. Hemos terminado. No vuelvas. Miré la pantalla iluminada. De verdad creía que él me estaba dejando. Pensaba que era el poderoso fundador tecnológico, descartando a su esposa aburrida y envejecida justo cuando estaba a punto de cerrar una adquisición de 1.700 millones. Creía que el dinero, los autos y la casa eran suyos por derecho. Que yo desaparecería en silencio. Llorando. Quitaré mi nombre de todo mañana, respondí. Sabía que probablemente estaba riéndose en ese restaurante con Carter y Chloe, pensando que mi amenaza significaba que solo me iría con las manos vacías. Nunca entendieron a qué me dedicaba. Yo no era una simple contadora. Era una contadora forense corporativa senior. Durante los últimos 7 años, mientras Marcus jugaba a ser el genio visionario vendiendo ideas mediocres a inversionistas ingenuos, yo construía en silencio toda la infraestructura financiera que sostenía su mundo. No solo llevaba sus cuentas. Yo era dueña de la estructura. Tenía las llaves maestras del reino que él creía gobernar. Entré en mi oficina en casa y me senté detrás de mi pesado escritorio de caoba. Abrí mi laptop de trabajo altamente encriptada y pasé mis protocolos de autenticación multifactor. La luz de la pantalla iluminó la habitación oscura. Primero, inicié sesión en el portal principal de nuestra institución financiera. Luego navegué hacia las tarjetas conjuntas de alto límite American Express Centurion negras. Estas eran exactamente las tarjetas que Marcus usaba para comprar bebidas caras para sus amigos. Estas eran las tarjetas que Eleanor utilizaba para financiar sus días de spa semanales y sus maratones de compras de diseñador en la Quinta Avenida. Pasé el cursor sobre la pestaña de Administración de cuentas. Con un solo clic, seleccioné Revocar acceso para todos los usuarios autorizados excepto el principal. La guillotina digital cayó. Luego pasé a las cuentas de leasing de vehículos. Marcus conducía un Porsche 911 personalizado en leasing que costaba más de $2.500 al mes. Le encantaba pasearse con ese auto deportivo por la ciudad como prueba concreta de su supuesto éxito. Encontré el mandato de pago automático vinculado a mi fideicomiso privado. Lo cancelé permanentemente. La próxima vez que el concesionario de lujo intentara cobrar la cuota mensual, el pago sería rechazado de inmediato, marcando el auto para su embargo. Después dirigí mi atención a las cuentas corporativas. Yo era la garante silenciosa del financiamiento inicial de su startup, lo que significaba que tenía supervisión administrativa sobre toda la estructura bancaria corporativa. Carter, el arrogante director financiero, creía que era un genio ocultando fondos discrecionales. Él y Marcus usaban regularmente las cuentas de gastos de la empresa para financiar su estilo de vida lujoso, disfrazándolo como entretenimiento para clientes. Accedí al sistema interno corporativo e inicié un bloqueo total sobre todos los gastos discrecionales y líneas de crédito, citando actividad sospechosa y revisión del garante. Para la mañana siguiente, Carter no podría comprar ni un clip con dinero de la empresa. Y no me detuve ahí. Entré en los sistemas de pagos recurrentes. La exclusiva membresía del Greenwich Country Club, donde Eleanor pasaba sus tardes bebiendo martinis, cancelada. La transferencia mensual automática para Chloe,
que Marcus me había obligado a configurar porque ella no podía pagar su renta, eliminada permanentemente. Desmantelé sistemáticamente el sistema de soporte financiero de 4 personas arrogantes en menos de 20 minutos. Cuando terminé, cerré la laptop. El silencio de la casa se sentía diferente ahora. Ya no era el silencio de un hogar vacío. Era la quietud absoluta de una trampa esperando activarse. Tomé mi bolso de viaje, salí por la puerta principal y la cerré con llave. Conduje hasta un hotel de lujo en Manhattan. Me registré en una suite espectacular y pedí una copa de vino tinto caro al servicio de habitaciones. Dormí profundamente, sabiendo que en pocas horas el sol saldría, y toda la realidad fabricada de Marcus colapsaría violentamente a su alrededor. Exactamente a las 7 de la mañana, la primera trampa digital se activó. Estaba sentada en una bata de hotel suave, bebiendo un espresso perfectamente preparado, cuando la pantalla de mi laptop se iluminó. Como administradora financiera, recibía notificaciones en tiempo real por cada transacción rechazada. La primera alerta apareció en texto rojo brillante. Transacción rechazada en cafetería artesanal. Soho. Monto. $15. Sonreí. Sabía exactamente dónde estaba Marcus, y, más importante aún, con quién estaba. Se llamaba Lexi. Era una asistente de marketing de 24 años en su startup. Le encantaba publicar fotos estéticas de oficina en su Instagram, siempre asegurándose de que el reloj caro de Marcus o su portafolio con monograma aparecieran en el fondo. Durante los últimos 6 meses, Marcus creyó que era un genio ocultando su pequeña aventura. Usaba fondos de la empresa, disfrazados como entretenimiento para clientes, para pagarle cenas caras y escapadas de fin de semana. Yo sabía de Lexi desde la segunda semana. Simplemente lo dejé cavar su propia tumba mientras recopilaba pruebas meticulosamente. Podía imaginar la escena perfectamente. Marcus de pie en un mostrador de mármol elegante, intentando comprar un latte de vainilla y un croissant de almendra importado para su joven amante. Le entregaría al barista su tarjeta negra con una sonrisa arrogante. Y entonces, la máquina emitiría un pitido seco e implacable. Rechazada. Imaginé el ligero cambio en su postura. La risa incómoda mientras se disculpaba con Lexi y el barista, culpando a un supuesto error del banco. Desesperado, sacaría la tarjeta corporativa. Rechazada. La fila de ejecutivos neoyorquinos detrás de ellos comenzaría a impacientarse. Finalmente, Marcus, el autoproclamado genio financiero, se vería obligado a quedarse ahí, completamente humillado, mientras su asistente de 24 años abría su propio bolso para pagar el desayuno. Las alertas digitales no dejaban de llegar mientras intentaba usar cajeros automáticos al otro lado de la calle. A las 8 de la mañana, mi teléfono vibraba con tanta fuerza que casi se cae de la mesa de noche. Lo tomé y miré con calma la avalancha de notificaciones. 49 llamadas perdidas. Apareció un nuevo mensaje de voz. Dejé el teléfono sobre la mesa de vidrio y activé el altavoz. Evelyn, contesta el maldito teléfono ahora mismo, gritó, con la voz quebrada entre rabia y pánico. El ruido del tráfico de la ciudad se escuchaba de fondo. Estoy en una cafetería y ninguna de mis tarjetas funciona. Carter me está llamando desesperado porque las cuentas corporativas están completamente congeladas. Deja de comportarte como una niña celosa y arregla este error inmediatamente. Tengo una reunión importante esta semana por la adquisición con Apex Corporation y no tengo tiempo para tus berrinches patéticos. Activa las tarjetas ahora o te juro que te vas a arrepentir. No sentí ni una pizca de miedo. Solo toqué la pantalla y exporté el archivo de audio. Lo envié directamente a un servicio seguro de transcripción legal que utilizaba en investigaciones de fraude corporativo de alto nivel. En pocos minutos, una transcripción certificada llegó a mi correo encriptado. Arrastré el audio y la transcripción a una nueva carpeta segura en mi escritorio y la renombré. Prueba de divorcio A. El tablero de ajedrez estaba listo. Mi primer movimiento acababa de ejecutarse. Menos de 5 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Era Carter. Contesté, ajustando la tela de mi bata de lujo, sin decir una palabra. Carter no se molestó en saludar.
Se lanzó en un monólogo agresivo, claramente ensayado, lleno de términos corporativos pesados, intentando intimidarme. Me acusó de interferencia ilícita en sus operaciones comerciales críticas. Afirmó que estaba violando mis deberes fiduciarios y actuando con intención maliciosa para sabotear una adquisición corporativa de 1.700 millones. Con tono arrogante, me informó que su equipo legal de élite ya estaba preparando una demanda masiva que me arruinaría financieramente. También amenazó con contactar a la Junta Estatal de Contabilidad para revocar permanentemente mi licencia profesional si no restauraba el acceso en 60 segundos. Lo dejé hablar hasta que literalmente se quedó sin aire. Era entretenido. Carter solo había conseguido el puesto de director financiero por estar casado con la hermana de Marcus. Pasaba sus días haciendo hojas de cálculo coloridas mientras yo estructuraba la deuda que mantenía a flote toda su operación. Está subestimando completamente la gravedad de esta situación, Carter, dije finalmente, con la voz perfectamente estable y sin emoción. Yo no congelé manualmente esas tarjetas. El sistema automático de gestión de riesgos del banco activó un bloqueo total. Carter soltó una carcajada. Exigió saber por qué una institución financiera importante activaría de repente un bloqueo tan severo sin previo aviso, acusándome de mentir. Ese fue el momento exacto en que dejé caer el golpe. ¿Olvidaste por completo los términos del préstamo del inversor Ángel que aseguramos hace 3 años? Pregunté. Como garante principal de ese instrumento financiero específico, conservo el derecho legal absoluto de activar una cláusula de exigibilidad anticipada a mi entera discreción, continué. Contacté formalmente a la entidad prestamista a las 6 de la mañana, y ejecuté esa cláusula. La línea quedó en un silencio absoluto. Una cláusula de exigibilidad permite al prestamista exigir el pago total e inmediato del saldo pendiente, sin negociación. Yo había activado legalmente un préstamo empresarial de $5 millones, sobre una startup que no tenía absolutamente nada de liquidez en su cuenta principal. El banco clasificó de inmediato a la empresa como un riesgo severo de incumplimiento, congelando todas las líneas de crédito, activos y tarjetas vinculadas al nombre de Marcus para evitar la fuga de capital. Escuché la respiración pesada de Carter. Toda su arrogancia corporativa desapareció en segundos. Balbuceó. Su mente se bloqueó bajo el peso de la situación. Era el director financiero, y había pasado por alto la cláusula más peligrosa de toda su estructura de deuda. Sin esos 5 millones, su margen operativo era cero. La adquisición con Apex Corporation se derrumbaría al instante si la empresa objetivo estaba en incumplimiento activo. Tienes 24 horas para conseguir financiación alternativa y saldar la deuda pendiente, Carter, dije con frialdad. Que tengas una mañana muy productiva. Antes de colgar, escuché movimiento apresurado. Carter había apartado el teléfono, pero olvidó silenciarlo. Escuché la voz de Marcus al fondo, preguntando qué estaba pasando. Activó el préstamo Ángel, susurró Carter con pánico. El banco congeló todo. Estamos muertos si no le demostramos quién manda. Tenemos que ir a la casa ahora mismo y echarla. La obligamos a revertir esto o el acuerdo con Apex se cae. Corté la llamada en silencio. Se dirigían a la casa esperando encontrar a una esposa asustada y rota. No tenían idea de lo que les esperaba. Salí del hotel y conduje de regreso a nuestra mansión de 15 millones en Greenwich. Tenía unos 45 minutos para preparar el campo de batalla. Abrí la pesada puerta principal de roble, desactivé el sistema de seguridad y fui directo a la cocina de diseño. Preparé un espresso doble recién hecho, tomé mi taza de porcelana y mi maletín de cuero cerrado, y me senté justo en el centro del impecable sofá blanco del salón principal. Mirando hacia la entrada. Esperando la tormenta. Justo a tiempo, se escuchó el chirrido de neumáticos en la entrada circular. La puerta se abrió de golpe, estrellándose contra la pared. Marcus entró furioso, con el rostro rojo de ira. Detrás de él, Carter, con su traje de diseñador arrugado por el pánico. Eleanor y Chloe entraron después, con la confianza injustificada de un ejército invasor. Eleanor ni siquiera evaluó la situación. Fue directamente al armario de la entrada,
Abrió la puerta de un tirón y empezó a arrancar mis abrigos de diseñador de las perchas. Volvió a la puerta abierta y comenzó a lanzar mi ropa cara sobre el césped perfectamente cuidado. «Fuera de la casa de mi hijo, oportunista patética y desagradecida», gritó Eleanor, con su voz estridente resonando en los techos altos. «Él se rompió el lomo para darte esta vida de lujo y tú intentas arruinar su negocio por celos. Haz tus maletas y desaparece de este barrio». Chloe estaba cerca de la entrada, grabando el caos con su iPhone, igual que en el restaurante. «Espero que disfrutes viviendo en algún apartamento barato lleno de cucarachas», dijo con una sonrisa maliciosa. «No vas a ver ni un solo centavo del dinero de la adquisición de Marcus. Estás oficialmente fuera». Marcus avanzó agresivamente hacia mí, usando su tamaño para intimidar. «Dame las llaves de la casa y los dispositivos de seguridad ahora mismo», Evelyn exigió, con la voz temblando de rabia. «Vas a sentarte en ese computador y revertir el bloqueo del banco. Si no lo haces, llamaré a la policía y haré que te saquen de mi propiedad por invasión ilegal». A su lado, Carter cruzó los brazos, mirándome con desprecio. «Te excediste», dijo con arrogancia. «Creíste que podías tomar como rehén financiero nuestra empresa, pero olvidaste quién es el verdadero dueño de esta propiedad. No tienes ningún poder aquí. Se acabó el espectáculo». No me moví. No levanté la voz. Ni siquiera intenté detener a Eleanor cuando lanzó mi abrigo favorito de cachemira al suelo. Simplemente crucé las piernas lentamente y tomé un sorbo de mi espresso caliente. Los dejé agotarse durante 5 minutos completos. Gritaron, insultaron y recorrieron mi sala como animales fuera de control, exigiendo que cediera. Cuando finalmente se quedaron sin aire, el ruido se transformó en respiraciones agitadas y miradas cargadas de furia. «¿Ya terminaron?», pregunté con suavidad, dejando la taza vacía sobre la mesa de vidrio. Marcus abrió la boca para gritar otra amenaza, pero levanté una mano. Se quedó en silencio. Con calma, abrí mi maletín de cuero. Saqué un grueso paquete de documentos legales, sujetos con un clip negro. La primera página tenía un sello estatal y la certificación oficial del registro del condado. Coloqué el documento sobre la mesa, justo frente a Marcus. Él sonrió con desprecio, sin siquiera molestarse en mirarlo. Probablemente pensó que era un simple informe contable. Pero Carter sí leyó el texto en negrita. Toda la sangre desapareció de su rostro. Extendió la mano temblorosa y tomó el documento. «¿Qué pasa, Carter?», espetó Marcus, molesto por su silencio. Carter tragó saliva. Me miró, completamente aterrado. «No es el dueño de la casa, Marcus», susurró. «La propiedad no está a su nombre». Marcus soltó una carcajada. «Eso es ridículo. Compré esta mansión de 15 millones hace 5 años. La hipoteca original está a mi nombre». Me incliné hacia adelante, apoyando los brazos en las rodillas. Lo miré directo a los ojos, y destruí la última capa de su ilusión. Le recordé, con calma, la crisis financiera en la que se encontraba exactamente 3 años atrás, cuando su primera empresa fracasó y quedó ahogado en deudas, al borde de la bancarrota. El banco estaba a punto de ejecutar la hipoteca de esta misma casa. «Estabas desesperado, Marcus», dije con una calma peligrosa. «Viniste a mí suplicando una solución financiera sofisticada. Te aconsejé transferir la propiedad a una sociedad de responsabilidad limitada anónima para proteger el activo de tus acreedores. Firmaste los documentos sin siquiera leer la letra pequeña. Creías que esa sociedad era solo una estructura legal manejada por tus abogados». La sonrisa de Marcus desapareció. «Yo soy la única propietaria y administradora de esa sociedad», declaré con claridad. «Yo pagué tus deudas con fondos de mi propio fideicomiso. No eres dueño ni de un solo ladrillo de esta casa, Marcus». Hice una pausa. Y lo rematé. «Soy tu arrendadora, y llevas 3 años viviendo gratis en mi propiedad». Toqué la primera página del paquete de documentos. «Como no existe un contrato formal de alquiler y estás mostrando un comportamiento hostil hacia la propietaria, un juez ha concedido una orden de desalojo express.
Tienes exactamente hasta mañana por la mañana para abandonar mi propiedad, o el departamento del sheriff te sacará por la fuerza. Eleanor dejó escapar un jadeo agudo. Sus rodillas cedieron. Se desplomó dramáticamente en un sillón de terciopelo, llevándose la mano al pecho. La realidad de ser expulsada de la casa lujosa de la que tanto presumía en el club, estaba quebrando su mente. Chloe dejó caer su iPhone sobre la alfombra. Marcus perdió el control. Su rostro se deformó en pura furia. «Eres una víbora traicionera y mentirosa», rugió. Pateó violentamente la mesa de vidrio, y se lanzó directamente hacia mí, con los puños cerrados. No me moví. Ni un centímetro. Simplemente levanté la mano, y señalé hacia la esquina superior del techo. Marcus se detuvo a escasos centímetros de mí. Siguió mi mirada. Allí, perfectamente instalada, había una cámara de seguridad nueva de alta gama. Una pequeña luz roja parpadeaba constantemente. Instalé cámaras con transmisión en vivo por toda la casa ayer por la tarde, mientras tú estabas ocupado comprándole joyas baratas a tu amante de 24 años, dije con total calma. El material se sube directamente a un servidor seguro. Si me tocas, lo entrego a la policía y presento cargos por agresión grave. Hice una breve pausa. Buena suerte cerrando una adquisición de 1.700 millones, desde una celda. Marcus se quedó inmóvil, temblando entre rabia y derrota. Miró la cámara. Luego el documento de desalojo. Y finalmente, a mí. Estaba completamente atrapado. Traigan bolsas de basura, dijo finalmente a Carter y a su madre, atónitos. Tenemos que empezar a empacar. Me recosté cómodamente en el sofá blanco, y observé en silencio. Durante 4 horas. Vi cómo mis ingratos familiares políticos empacaban sus pertenencias más valiosas en los maleteros de sus autos. Vi a Marcus arrastrar sus costosos palos de golf hacia la puerta. Vi a Eleanor llorar en la entrada, abrazando sus pañuelos de diseñador como si fuera una refugiada huyendo de una guerra. Vi a Carter caminar de un lado a otro por el jardín, haciendo llamadas desesperadas a sus abogados corporativos. Al caer la tarde, la casa volvió al silencio. Inmediatamente cambié las cerraduras con un cerrajero profesional que ya había programado el día anterior. Estaba en la cocina sirviéndome un vaso de agua fría cuando mi teléfono vibró. Chloe. Sabía exactamente que venía ahora. Como Marcus y Carter habían perdido el control, y Eleanor estaba paralizada, era el turno de Chloe de jugar a la mediadora. Contesté. Sin decir nada. Un sollozo exagerado llenó el altavoz. Evelyn, por favor dime que no hablas en serio, dijo entre lágrimas forzadas. Mamá está devastada. Está en el lobby de un motel barato llorando porque no puede creer que la echaste a la calle. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu familia? Te tratamos como una hermana. Nos estás destruyendo por una discusión tonta en un restaurante. Bebí un sorbo de agua. Lento. Ni se te ocurra usar la palabra familia conmigo, Chloe, dije sin ninguna calidez. La familia protege. No se sienta a grabar cómo humillan a una cuñada para luego burlarse en redes. Ella sollozó, intentando cambiar de estrategia. Lo siento por lo del restaurante. Marcus estaba estresado por lo de Apex y todos habíamos bebido. Pero estás castigando a mamá por algo que hizo Marcus. Tienes que dejarla volver a la casa. No estoy castigando a Eleanor, respondí con firmeza. Solo estoy retirando mi apoyo financiero a parásitos. Hice una pausa. Y no creas ni por un segundo que olvidé lo que hiciste tú, Chloe. El llanto falso se detuvo en seco. ¿De qué hablas?, preguntó. Ahora sí, había miedo real en su voz. Le recordé exactamente lo que ocurrió 3 años atrás, justo antes de las fiestas. Tenía un anillo de zafiro antiguo que había sido de mi abuela. Era lo único físico que me quedaba de ella. Un fin de semana, desapareció de mi joyero. Eleanor culpó inmediatamente al personal de limpieza, y los despidió para cerrar el caso. Pero yo era contadora forense. Sabía rastrear activos robados.
Le expliqué cómo revisé los registros de seguridad del barrio privado y vi su auto salir justo en el momento en que el anillo desapareció. Cómo rastreé casas de empeño en la ciudad, y encontré su firma. Había empeñado la reliquia de mi abuela por $5.000, solo para comprarse un bolso de diseñador de edición limitada. Eleanor lo sabía. Y lo encubrió. Pensaste que nunca me enteré, dije con frialdad. Fui a esa casa de empeño y recuperé el anillo con mi propio dinero. Me quedé callada, porque ese día entendí perfectamente con quién estaba tratando. Silencio. Ustedes no son mi familia. Son parásitos. Y el huésped acaba de cortarles el suministro. El tono dulce desapareció. Una risa amarga llenó la llamada. Te crees muy inteligente, ¿no, Evelyn?, dijo con desprecio. ¿Crees que porque te quedaste con la casa ganaste esta guerra? Eres una contadora aburrida y miserable. Carter es 10 veces más inteligente que tú. No la interrumpí. Quería que hablara. Que revelara su siguiente jugada. Carter ya tiene un plan para destruirte financieramente, amenazó. ¿Crees que puedes congelar las cuentas y arruinar el acuerdo con Apex? Carter sabe cómo mover activos fuera de tu alcance. Cuando termine contigo, no verás ni un centavo de esos 1.700 millones. Te quedarás sin nada mientras Marcus se convierte en multimillonario. Sonreí levemente. Gracias por la información, Chloe. Y colgué. Ya sabía cuál era el plan de Carter. Era el movimiento más predecible de un directivo desesperado. Ocultar activos. Pero estaban a punto de caer en la trampa financiera más grande que yo llevaba años preparando. Cuando pasas toda tu carrera rastreando dinero oculto y desmantelando fraudes corporativos, los movimientos de hombres acorralados se vuelven obvios. Sentada en la isla de mi cocina, con la laptop abierta, observé cómo sus huellas digitales iluminaban mi pantalla como un mapa brillante. Se habían refugiado en una sala de reuniones alquilada, deteriorada, en las afueras de la ciudad. Podía imaginar la escena. Marcus caminando de un lado a otro, completamente fuera de sí. Carter sentado frente a una mesa barata, intentando salvar lo insalvable. Porque el verdadero valor de la startup de logística de Marcus nunca estuvo en las oficinas caras, ni en los autos de empresa, ni en las cuentas congeladas. Toda la valoración de 1.700 millones se sostenía sobre un único activo crítico. El software propietario de rutas. La propiedad intelectual central. Carter, siendo el arrogante director financiero que era, entendía perfectamente que si lograban separar ese activo digital de la empresa en colapso, aún podrían cerrar el acuerdo con Apex Corporation. Observé los registros de seguridad de la red en tiempo real mientras Carter iniciaba sesión en una red privada virtual. Estaba ejecutando exactamente la estrategia ilegal que Chloe había insinuado. Carter se movía con prisa, creando una nueva empresa fantasma en las Islas Caimán, aprovechando las estrictas leyes de secreto corporativo para ocultar sus identidades detrás de agentes registrados anónimos. Su objetivo era simple: crear una entidad vacía y transferirle de forma fraudulenta los derechos exclusivos del software. Al mover la propiedad intelectual fuera de la startup original, planeaban dejarme peleando en un tribunal de divorcio por cuentas congeladas, de una empresa completamente vacía. Una carcasa sin valor. Una vez que el software estuviera a salvo en la nueva entidad, Marcus y Carter presentarían esa empresa a los ejecutivos de Apex, firmarían el acuerdo final, y venderían la nueva compañía por los 1.700 millones completos. El dinero evitaría todas las cuentas congeladas bajo mi control. Marcus se convertiría en multimillonario de la noche a la mañana. Carter recibiría su enorme bono ejecutivo. Y ambos creían que yo me quedaría con nada. Solo un papel sin valor ligado a una empresa muerta. Durante las siguientes horas, seguí en silencio cada rastro digital de su delito, en tiempo real. Vi las transferencias urgentes desde cuentas offshore personales de Carter hacia el agente registrado en las Islas Caimán. Observé cómo llegaban correos automáticos al servidor corporativo mientras redactaban contratos fraudulentos de transferencia de propiedad intelectual. Marcus firmaba activamente,
usando documentos falsificados de aprobación del directorio. Estaban cometiendo fraude corporativo y fraude electrónico federal, frente a mis ojos. Carter creía que la estructura corporativa sería un escudo impenetrable. Pero ignoraba una regla básica del derecho corporativo. No puedes transferir legalmente un activo que no te pertenece. Serví otro vaso de agua fría y cerré la laptop con calma. No intenté bloquear las transferencias. No llamé a mis abogados. No detuve nada. Los dejé avanzar. Quería que entraran a la sala de juntas de Apex, sintiéndose invencibles. Porque cuanto más alto subieran en su frágil torre de mentiras, más devastadora sería la caída. A la mañana siguiente, fui a mi oficina en Midtown Manhattan. Necesitaba impresoras seguras para finalizar copias físicas de toda la evidencia financiera que había recopilado. Alrededor del mediodía, salí del edificio, pensando en cruzar la calle para almorzar algo ligero. Evelyn, espera. Una voz aguda me detuvo. Me giré. Era Lexi. Caminaba hacia mí con una confianza completamente injustificada. Llevaba un vestido de diseñador que reconocí al instante, de un cargo reciente en la cuenta de gastos de la empresa. Unas gafas de sol grandes descansaban sobre su cabeza, y sostenía un matcha frío en la mano. Me miró de arriba abajo con una sonrisa burlona. Necesitas dejar de torturar a Marcus, dijo, invadiendo mi espacio personal. Estás actuando como una loca, solo por una ruptura. Está a punto de cerrar una adquisición de 1.700 millones con Apex esta semana y tú intentas sabotearlo por celos. La miré. 24 años. No tenía idea del huracán legal en el que estaba parada. ¿Qué quieres exactamente?, le pregunté con calma. Quiero que te apartes, respondió cruzando los brazos. Marcus va a ser multimillonario. Necesita una pareja que entienda su visión y encaje en su nuevo estilo de vida. Tú eres solo una contadora aburrida. Firma el divorcio y desaparece antes de seguir humillándote. Para reforzar su punto, se acomodó el cabello, asegurándose de que el sol reflejara los diamantes de la pulsera que llevaba en la muñeca. Miré la pulsera. Un segundo. Luego abrí mi portafolio de cuero. Saqué una hoja impresa con precisión, y se la entregué. Lexi la tomó con desconfianza. ¿Qué es esto?, preguntó, recorriendo las cifras. Es un análisis forense del patrimonio real de Marcus, dije con voz firme. Quiero que mires el resultado final en la segunda página. Pausa. Marcus no es multimillonario. Está exactamente en $7 millones de deuda personal y corporativa. Todas sus tarjetas están al límite, y actualmente congeladas por el banco por riesgo de incumplimiento. Lexi soltó una risa nerviosa. Pero sus ojos no dejaban de moverse por la hoja. Te inventaste estos números. Me compró una pulsera de $60.000 la semana pasada. Asentí lentamente. Sí. Sé lo de la pulsera. De hecho, si miras la sección resaltada en el centro, verás la transacción exacta de esa joyería. Quiero que leas de qué cuenta salió ese dinero. Lexi bajó la mirada. Su voz cambió. Dice, Fondo de Aportes de Jubilación de Empleados. Silencio. ¿Qué significa eso?, preguntó. La empresa está desviando dinero de los fondos de retiro de sus empleados, respondí con frialdad. Están robando el futuro de sus trabajadores, y disfrazándolo como gastos corporativos. Eso pagó tus hoteles de lujo, tu vestido, y esa pulsera. El vaso en su mano empezó a temblar. Desviar fondos de jubilación es un delito federal grave, Lexi, continué, acercándome ligeramente. Y tú eres empleada oficial del departamento de marketing, firmando esos reportes falsos. Estás manejando dinero robado. Cuando los investigadores federales auditen la empresa esta semana, verán que tú te beneficiaste directamente del fraude. La esposa de un millonario no es tu futuro. Serás acusada como cómplice. La sonrisa desapareció. El color de su rostro también. Miró la pulsera como si quemara. Intentó hablar. Pero solo salió un suspiro.
Dejó caer su bebida al suelo. Me devolvió los papeles. Y se fue. Casi corriendo. Desesperada por alejarse lo más posible del naufragio de Marcus. Guardé cuidadosamente la hoja dentro de mi portafolio, y crucé la calle con total calma para comprar mi almuerzo. Mientras disfrutaba mi ensalada orgánica, Marcus estaba teniendo un colapso total al otro lado de la ciudad. La huida de su joven amante era el menor de sus problemas. Yo conocía perfectamente su agenda. Aún tenía acceso completo a su calendario digital. A las 10 de la mañana, tenía programada una reunión de emergencia en un banco comercial importante del distrito financiero. Carter no había conseguido financiación alternativa después de que yo activara la cláusula del préstamo Ángel. Marcus estaba desesperado por obtener un préstamo puente a corto plazo para mantener su empresa a flote hasta cerrar oficialmente la adquisición con Apex. Entró al banco con su traje más caro, portando su maletín de diseñador, proyectando una seguridad que no le pertenecía. Lo guiaron a una oficina elegante con paredes de vidrio, con vista a Wall Street. El gerente senior, el señor Sterling, le estrechó la mano y lo invitó a sentarse. Marcus comenzó su discurso ensayado. Habló de su startup usando palabras vacías, términos grandilocuentes. Mencionó con total naturalidad que Apex Corporation estaba a punto de adquirir su empresa por 1.700 millones al final de la semana. Como si pedir un préstamo puente de $500.000 fuera una simple formalidad. El señor Sterling escuchó con cortesía. Asintió. Luego giró hacia su computadora y empezó a revisar el perfil financiero de Marcus. Marcus miró su reloj con confianza. Esperaba la aprobación en menos de 5 minutos. Pero el gerente dejó de escribir. Frunció el ceño. Algo no cuadraba. Debe haber un error administrativo, dijo finalmente. Marcus rió con arrogancia. Claro, el sistema suele fallar con clientes de alto patrimonio como yo. Solo apruébelo manualmente. El señor Sterling negó lentamente. No puedo anular manualmente un historial crediticio empresarial que ha colapsado por completo. Silencio. Marcus se quedó helado. Un historial crediticio colapsado en el mundo empresarial es una sentencia de muerte. Significa quiebra. Ruina total. Marcus alzó la voz, acusando al banco de incompetencia, amenazando con retirar su dinero. El gerente permaneció imperturbable. Giró la pantalla. Alertas rojas. Una tras otra. Explicó lo ocurrido. La empresa holding que garantizaba el costoso alquiler de su sede en Midtown había sido declarada en incumplimiento grave. El propietario del edificio lo reportó inmediatamente. Su perfil crediticio se destruyó, en cuestión de horas. Marcus miró la pantalla. Sabía perfectamente quién controlaba esa holding. Yo. Cuando desmantelé su estructura financiera, no solo congelé sus tarjetas. Corté la garantía corporativa que mantenía su oficina en funcionamiento. El banco no puede conceder ni un solo centavo de crédito a una empresa en incumplimiento activo, concluyó el gerente. Le pido que se retire. Marcus salió del banco. Con las manos vacías. Y sin fachada. Mientras Marcus era escoltado hacia la salida en Manhattan, Eleanor entraba en su banco local en Greenwich. Esa mañana, tras la llamada desesperada de su hijo, decidió convertirse en la salvadora. Tenía una enorme cuenta de jubilación. Planeaba retirar el dinero y financiar personalmente el préstamo puente. Demostrar que el amor de una madre era superior a cualquier otra cosa. Se acercó al mostrador, elegante como siempre. Perfume caro. Bufanda de seda. Dejó su tarjeta con fuerza sobre el mármol. Quiero retirar todo el saldo, anunció en voz alta, asegurándose de que todos escucharan. La cajera sonrió. Pasó la tarjeta. Tecleó. Esperó. Su expresión cambió. Parpadeó. Volvió a introducir los datos. Finalmente levantó la mirada. Lo siento, señora, pero su saldo actual es de $800. Eleanor soltó una carcajada. Golpeó el mostrador. Eso es imposible. Tengo más de 8 millones en esa cuenta.
Llame al gerente ahora mismo. Su sistema está roto. En menos de 2 minutos. Estaba en una oficina privada, amenazando con demandar al banco. El gerente no discutió. Giró la pantalla. Imprimió los últimos 6 meses de movimientos. Eleanor tomó los papeles. Y se quedó paralizada. Transferencias masivas. 1 millón. Otro millón. 500.000. Una tras otra. Todas dirigidas a la cuenta principal de la startup de Marcus. Habían vaciado completamente sus ahorros. Esto es fraude bancario, susurró, temblando. Alguien hackeó mi cuenta. Yo no autoricé nada. El gerente abrió otro archivo. Lo giró hacia ella. La entidad no cometió ningún error, señora. Estas transferencias fueron autorizadas por su apoderado financiero, hace 6 meses. Eleanor miró el documento. Su firma. Inconfundible. Su mente regresó a aquella cena familiar meses atrás. Marcus había llevado documentos. Champán. Sonrisas. Le dijo que era una inversión segura. Que garantizaría su futuro. Ella no leyó nada. Firmó todo. Con orgullo. Pero no era una inversión. Era desesperación. Marcus necesitaba inflar artificialmente su empresa para cerrar el acuerdo con Apex. Y cuando el dinero comenzó a faltar, no recortó gastos. No dejó a su amante. Usó a su madre. Vació su cuenta. Yo ya sabía lo que descubriría ese día. Durante mi auditoría forense del mes anterior, rastreé cada uno de esos movimientos. Pero también sabía algo más. No era mi responsabilidad proteger a alguien que pasó 5 años tratándome como basura. La dejé descubrir la verdad por sí sola. La realidad cayó sobre Eleanor como un golpe directo al pecho. El hijo perfecto que había protegido toda su vida, la había robado por completo. Ya no tenía ahorros. No tenía casa a la que volver. Era una mujer de 60 años sentada en un banco, con exactamente $800 a su nombre. Eleanor se cubrió el rostro con las manos temblorosas, y comenzó a llorar. Y esta vez, las lágrimas eran reales. Esa misma noche recibí un correo formal de Carter. Asunto. Propuesta de acuerdo. Solicitaba una cena privada en un restaurante elegante, discreto, con luz tenue, a las afueras de Manhattan. Marcus estaba colapsando. Eleanor estaba fuera de juego. Carter entendía que él era el último que podía salvar la adquisición de 1.700 millones. Se veía a sí mismo como el negociador definitivo. Creía que podía sentarse frente a mí y doblegarme. Acepté la invitación de inmediato. Pasé 1 hora eligiendo un atuendo simple, sobrio, y asegurándome de que mi grabadora digital de alta fidelidad estuviera completamente cargada y bien oculta dentro de mi bolso de cuero. Cuando llegué, Carter ya estaba sentado en una mesa apartada. Traje nuevo. Copa de whisky importado de $200. Intentando proyectar poder. Aunque yo sabía que esa bebida la estaba pagando con su tarjeta personal. Las cuentas de la empresa seguían congeladas. Me senté frente a él. Rechacé el alcohol. Pedí agua con gas. Carter no perdió tiempo. Se inclinó hacia adelante y deslizó un sobre grueso sobre la mesa. Sonrió. Como un rey concediendo clemencia. Dentro de ese sobre tienes una propuesta final, dijo con voz ejecutiva. Marcus está dispuesto a ser extremadamente generoso, a pesar del caos que provocaste. Te ofrecemos $5 millones para que desaparezcas. Solo tienes que firmar el acuerdo de confidencialidad, renunciar a cualquier reclamo sobre la empresa, revertir el bloqueo bancario y seguir con tu vida. Abrí el sobre. Leí. Era una renuncia total. Cerré el documento. Lo miré. 5 millones. No es nada comparado con la mitad de una adquisición de 1.700 millones, respondí con calma. Carter soltó una risa. Bebió. Se inclinó hacia mí, con la mirada fría. Si no firmas, no verás ni un centavo. Hemos contratado a los abogados más agresivos del país.
Te vamos a enterrar en litigios durante décadas. Te vamos a arruinar. Era el momento. Bajé los hombros. Miré el vaso. Simulé miedo. ¿Cómo estás tan seguro de que perdería en un juicio?, pregunté con voz temblorosa. La propiedad intelectual es un activo matrimonial compartido. Ningún juez permitirá que vendan el software sin darme mi parte. No pueden ocultar 1.700 millones. Carter cayó en la trampa. Sonrió. Orgulloso. Ahí te equivocas completamente, Evelyn, dijo. ¿De verdad crees que estamos vendiendo la empresa original? Negó con la cabeza. Creé una nueva empresa fantasma en las Islas Caimán. Estamos transfiriendo el software a esa nueva entidad. Se recostó, satisfecho. Cuando llegues al tribunal, la empresa original no valdrá nada. No puedes reclamar algo que ya no existe. Apex comprará la empresa limpia. El dinero será nuestro. Diseñé todo esto para que tú no recibas nada. Hizo una pausa. Así que te recomiendo aceptar los 5 millones, mientras sigo siendo generoso. Guardé silencio. Dejé que sus palabras quedaran en el aire. Había confesado todo. Con orgullo. Admitió que el plan era defraudarme. Evitar las cuentas congeladas. Manipular activos. Era una confesión perfecta. Fraude. Delito federal. Tomé el sobre lentamente. Necesito al menos 24 horas para revisar esto con un abogado, dije. Carter sonrió. Pidió la cuenta. Tómate tu tiempo, respondió. Pero el reloj corre. Cuando Apex firme, mi oferta desaparece. Se levantó. Se fue. Convencido de que había ganado. Esperé. Hasta que desapareció. Entonces abrí mi bolso. Presioné detener en la grabadora. El archivo estaba guardado. Bajé el agua. Salí a la noche. Y sonreí. Carter pensó que me había acorralado. Pero acababa de darme el arma perfecta para destruirlo. Regresé al hotel. Conecté la grabadora a mi laptop encriptada. Subí el archivo a 3 servidores seguros. Y lo escuché. Una vez más. Carter, explicando su propio crimen. Escucharlo confesar fraude corporativo con tanto orgullo fue profundamente satisfactorio. Pero también activó algo muy específico en mi mente. En el mundo de la contabilidad forense existe una regla psicológica básica. Si un directivo financiero es lo suficientemente arrogante y descuidado como para cometer fraude evidente en el presente, casi siempre significa que ha cometido delitos peores en el pasado. Carter creía que era un genio por crear esa empresa fantasma. Pero era un movimiento apresurado. Desesperado. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Tenía que mirar hacia atrás. Tenía que revisar los cimientos mismos de la startup de Marcus. Si estaba dispuesto a mover activos ilegalmente ahora. ¿Qué había hecho 3 años atrás, cuando la empresa rogaba por financiación inicial? Abrí mi terminal segura. Evité los accesos corporativos estándar. Y entré directamente en los archivos históricos encriptados de la empresa. Declaraciones fiscales, documentos de inversión, todo. Busqué la ronda de financiación Serie A. Ese momento clave, 3 años atrás, cuando Marcus obtuvo sus primeros 5 millones de inversores externos. Ese tipo de inversión exige auditorías independientes rigurosas. Reales. Profesionales. Revisé página tras página. Lenguaje legal denso. Hojas financieras complejas. Hasta que llegué al final. La certificación de auditoría. La página más importante. La que validaba todo. Mis ojos se fijaron en la esquina inferior derecha de la pantalla. Y por un segundo. Mi corazón se detuvo. Ahí estaba. Mi firma. Perfecta. Con tinta digital negra. Debajo. Mi número oficial de licencia como contadora pública certificada en Nueva York. Me quedé inmóvil. Yo nunca había auditado esa empresa. Jamás. Habría sido ilegal. Un conflicto de intereses evidente.
Carter lo sabía. Marcus también. Pero estaban desesperados. Necesitaban esos 5 millones. Así que Carter hizo algo mucho más grave. Tomó una firma mía de un documento personal. La aisló digitalmente. Y la falsificó en los contratos oficiales de inversión. Usó mi reputación profesional. Mi licencia. Mi nombre. Para conseguir millones de dólares de inversionistas. Esto ya no era un problema de divorcio. Era fraude federal. Robo de identidad. Violación directa de regulaciones financieras. Y una condena asegurada. Descargué cuidadosamente los documentos falsificados. Los guardé junto a la grabación de la cena. Luego redacté un correo encriptado al socio principal de uno de los bufetes más agresivos de Manhattan. Adjunté todo. Y escribí una sola instrucción. Preparar el golpe final. Pero no ejecutar, hasta mi señal. Envié el correo. Una persona impulsiva habría ido directo a las autoridades. O habría confrontado a Marcus esa misma noche. Yo no. No quería un acuerdo. No quería un escándalo pequeño. Quería destrucción total. Si atacaba en ese momento, el acuerdo con Apex simplemente se caería. Marcus se haría la víctima. Y seguiría adelante. No. Necesitaba que subieran más alto. Que entraran a esa sala de juntas con trajes impecables. Sonriendo. Convencidos de que habían ganado. Para que la caída fuera devastadora. 2 días después de conseguir los documentos falsificados. Mi estrategia empezó a dar resultados. El jueves por la mañana desperté con el teléfono vibrando sin parar. No eran mensajes de Marcus. Ni de Carter. Eran alertas de noticias. Abrí el navegador. Y ahí estaba. Portada principal. Un gran medio de negocios. Titular destacado. El prodigio de la logística asegura adquisición de 1.700 millones con Apex. Marcus había filtrado la historia. Una narrativa completamente falsa. Se presentaba como un genio visionario. Un emprendedor brillante. El arquitecto de una revolución logística. El artículo hablaba de la fusión con Apex como el evento tecnológico del año. Incluso mencionaba la nueva empresa fantasma. Disfrazándola como una reestructuración estratégica. Nada sobre las cuentas congeladas, el colapso financiero o el desalojo. Era una jugada desesperada. Generar presión pública. Crear expectativa. Forzar a Apex a firmar rápido, sin revisar demasiado. Pero para sostener esa mentira, Marcus necesitaba espectáculo. Y lo hizo. Esa misma noche, mis redes estaban llenas de pruebas. Chloe transmitía en vivo. Una fiesta. Exagerada. Marcus había alquilado un penthouse triplex en una de las zonas más caras de Tribeca. Cientos de invitados. Influencers. Socialites. Champán en cascada. Caviar. Música en vivo. Marcus caminaba entre ellos. Disfrutando la atención. Como si ya hubiera ganado. Yo sabía exactamente cuánto costaba ese lugar. Y sabía que sus tarjetas estaban bloqueadas. Abrí mi laptop. Rastreé. 10 minutos. Eso fue todo. Encontré la fuente. Un préstamo privado. Altamente depredador. 3 millones de dólares. 40% de interés. Marcus estaba financiando su propia mentira. Con veneno financiero. Volví al directo. Justo cuando salió al balcón. Manhattan brillando detrás. Golpeó su copa de champán con una cuchara. El ruido se apagó. Sonrió. Y comenzó su discurso de victoria. Agradeció en voz alta a Carter, llamándolo la mente financiera más brillante de toda la industria. Agradeció a su madre, Eleanor, que estaba a su lado con un vestido de diseñador nuevo, por su fe inquebrantable en su genialidad. Y entonces, me atacó. De forma deliberada. Pública. Hay una persona que no está aquí esta noche, anunció al micrófono, con desprecio en la voz. Mi miserable futura ex esposa.
Cuando las cosas se pusieron difíciles, se rindió. No tenía la visión para entender lo que estaba construyendo. Es solo una contadora de mente limitada que intentó destruir mi empresa por celos. Hizo una pausa. Sonrió. Pero los verdaderos innovadores no pueden ser detenidos por personas pequeñas. Nos deshacemos del peso muerto, y volamos. La multitud estalló en aplausos. Chloe giró la cámara mostrando a los invitados riendo, levantando sus copas. Aprobando cada palabra. Miré los comentarios en directo. Apoyo total. Lo llamaban líder. Inspiración. Alfa. Cientos de desconocidos burlándose de la esposa amarga que intentó frenar a un genio. Observé todo. Mientras tomaba mi té. Sin rabia. Sin vergüenza. Solo, satisfacción. Que celebren. Que brinde. Que crea que ganó. Porque acababa de atar su reputación. A un acuerdo de 1.700 millones que legalmente era mío. A la mañana siguiente, después de su fiesta desbordada de champán, llegó la resaca. Pero no para Marcus. Mientras el público seguía celebrándolo. El dinero real. Estaba despertando. A las 7 de la mañana del viernes, sonó mi teléfono. Nombre en pantalla. Thomas Prescott. El inversor ángel principal. El hombre que puso los primeros 5 millones, 3 años atrás. Un hombre inteligente. Frío. Y extremadamente rico. Contesté. No hubo saludo. ¿Qué significa esa reestructuración corporativa?, exigió. Había leído el artículo. Detectado la nueva entidad. Y algo no le cuadraba. Me llamó a mí. No a Marcus. Porque sabía quién realmente sostenía esa empresa. Yo. Tomé un sorbo de café. Y le dije la verdad. Toda. Sin suavizar nada. Le expliqué la empresa fantasma en las Islas Caimán. El plan de transferir ilegalmente el software. Los documentos falsificados. El intento de vaciar la empresa original. Silencio. Thomas entendió al instante. Si el software se movía. Sus acciones. No valían nada. Planean vender la empresa limpia a Apex, quedarse con los 1.700 millones, y dejar a los inversores con una carcasa vacía, dije. Su voz cambió. Grave. Peligrosa. Ese chico está intentando robarnos. Confirmé. Y fui más allá. Le expliqué todo. Las cuentas congeladas. El incumplimiento del alquiler. El colapso crediticio. El préstamo tóxico para financiar la fiesta. Silencio. Luego, ¿qué hacemos? Ya no era ira. Era estrategia. Escúchame con atención, respondí. Le di el plan. Claro. Preciso. Que bloqueara cualquier inyección de capital. Que activara la cláusula de emergencia para accionistas minoritarios. Que marcara cualquier movimiento de activos como disputa legal inmediata. En 20 minutos. Ya estábamos en llamada con los otros inversores. Desde mi habitación de hotel. Dirigí la operación. Les expliqué el fraude. Las pruebas. La grabación. Los documentos. Y les hice una promesa. Si seguían mi estrategia, protegería el activo principal. Y su dinero. No dudaron. Estaban furiosos. Pero también impresionados. En ese momento, se alinearon conmigo. Completamente. Marcus pensó que había ganado la opinión pública. Pero acababa de perder. A los únicos que realmente importaban. Después de cerrar todo con Thomas y los inversores, tomé otra decisión. Dejar el hotel. Necesitaba algo mejor. Más permanente. Esa misma noche firmé el contrato de un apartamento de lujo en Tribeca. Un lugar, a mi altura. El sábado por la mañana, mientras desempacaba, sonó el intercomunicador. El conserje habló. Su cuñada está en el lobby. Está llorando, exige verla. Sonreí ligeramente. Les estaba pasando factura.
Déjela subir. Quería ver qué tan rápido empezaban a destruirse entre ellos. Abrí la puerta. Y Chloe prácticamente se desplomó dentro del apartamento. Se veía completamente distinta a la mujer arrogante y materialista que, hacía menos de 2 semanas, había grabado mi humillación pública. El maquillaje de diseñador corría por sus mejillas. Su cabello, normalmente perfecto, era un desastre. Y sostenía con manos temblorosas un montón de papeles arrugados. Los empujó contra mi pecho. Evelyn, ayúdame, sollozó, con la voz rota por un miedo real. Eres la única que entiende todo esto. Carter me va a dejar. Bajé la mirada hacia los documentos. Eran estados bancarios. Pero no de una entidad común. Transferencias internacionales. Un banco offshore en las Islas Caimán. La dejé llorar mientras analizaba cada hoja con rapidez. Carter llevaba 8 meses desviando su salario, y cualquier ingreso dudoso, hacia esa cuenta secreta. Pero el documento más importante no era un estado bancario. Era un correo. Un billete de avión. Primera clase. Solo ida. Destino, Georgetown, Islas Caimán. Fecha. El día siguiente al cierre de la adquisición con Apex. Había otro archivo adjunto. Un recibo de consulta legal. Un abogado de divorcios especializado en hombres ricos que esconden activos. Lo encontré esta mañana en su iPad, dijo Chloe, caminando de un lado a otro, desesperada. Va a cobrar su bono, lo va a mover a esa cuenta, y me va a dejar sin nada. Se detuvo frente a mí. Evelyn, ayúdame a congelar sus activos. Haré lo que quieras. Testificaré contra él y contra Marcus. Te doy todas sus contraseñas, pero no dejes que me destruya. La observé. En silencio. Durante 5 años. Yo había sido la que arreglaba todo. Los errores. Los excesos. Las mentiras. Cuando Marcus gastaba de más, yo equilibraba. Cuando Eleanor necesitaba tapar un problema, yo lo resolvía. Cuando Chloe cometía errores, yo pagaba el precio. Y a cambio, recibí desprecio. Tomé los documentos. Los doblé con calma. Y se los devolví. Sin prisa. Sin empatía. No soy tu contadora forense, Chloe, dije con frialdad. Y definitivamente, no soy tu familia. Me miró. Como si no entendiera. Pero tú tienes el control. Puedes detenerlo, insistió, agarrando mi brazo. La aparté. Con firmeza. Hace unos días me dijiste que Carter era 10 veces más inteligente que yo. La miré directo a los ojos. Que me iba a arruinar. Pausa. Parece que si está arruinando a alguien, solo eligió un objetivo más fácil. Caminé hacia la puerta. La abrí. Si quieres detener a tu esposo, contrata un abogado. Señalé el pasillo. Yo ya terminé de arreglar los problemas de gente que me odia. La empujé suavemente hacia afuera. Se quedó llorando. Suplicando. No respondí. La miré. Cerré la puerta. Y giré el cerrojo. El sonido fue, definitivo. El lunes por la mañana, el caos dentro de la empresa de Marcus había explotado. Carter sabía que su plan de la empresa fantasma había sido bloqueado. Sabía que su esposa había venido a verme. Sabía que su salida secreta ya no era secreta. Estaba acorralado. Y tomó una decisión fatal. Atacarme. Usando mi propio terreno. A las 9 de la mañana llegó un correo urgente. De una firma contable llamada Buster and Stone Associates. Asunto. Notificación de investigación penal. Abrí el archivo. Y me reí. Carter había contratado a una firma dudosa para fabricar una auditoría falsa contra mí. El documento me acusaba de desviar millones. De haber provocado el bloqueo bancario para ocultar mis propios delitos. Exigían una llamada inmediata. Si no, enviarían todo al FBI. Carter pensó que podía asustarme. A mí. Con una auditoría falsa. Era ridículo. Me conecté a la reunión a las 10.
Carter habló primero. Seguro. Arrogante. Espero que estés lista para ser razonable, Evelyn. Descubrimos tu fraude. Tenemos auditores en la llamada. Podemos resolver esto, o vas a prisión. Uno de ellos intervino. Soy el señor Baxter. Revisamos los libros durante todo el fin de semana. Tenemos pruebas de que robaste fondos de la empresa. Si no reviertes el bloqueo y transfieres la propiedad intelectual, informaremos a las autoridades. Silencio. Los dejé sentirse confiados. Seguros. Entonces hablé. Señor Baxter. Mi voz fue precisa. Fría. Estoy revisando ahora mismo el registro oficial de contadores certificados del estado de Nueva York. Su licencia profesional, número 482629. Pausa. Sabía que fue suspendida durante 6 meses, hace exactamente 3 años, por negligencia grave y prácticas poco éticas. Silencio. Un suspiro al otro lado. Intentó hablar. No lo dejé. Además, continué, conozco perfectamente el código de conducta profesional. Amenazar a un colega con cargos penales para obtener ventaja en un conflicto civil es una violación grave. Hice una pausa. Y rematé. Usted está intentando extorsionarme, usando documentos falsificados proporcionados por un ejecutivo desesperado. Carter interrumpió de inmediato, con la voz más aguda y cargada de pánico. No le hagas caso, Baxter. Solo intenta asustarte. Lee las acusaciones ahora mismo. Lo ignoré por completo. Me concentré en los 2 hombres que, imprudentemente, habían aceptado su dinero. Voy a dejar esto perfectamente claro, dije con firmeza. Soy contadora forense corporativa senior. He trabajado directamente con agencias federales en casos de fraude. Pausa. Y estoy grabando este intento de extorsión. El silencio fue inmediato. Si no retiran esta auditoría y dejan de representar a Carter en los próximos 60 segundos, enviaré esta conversación al organismo regulador. Y me aseguraré personalmente de que pierdan su licencia profesional. La llamada explotó en caos. El señor Stone, hasta entonces en silencio, comenzó a gritar. No sabíamos nada de esto, Carter. Nos mentiste. No nos dijiste quién era ella. Carter intentó retenerlos. Desesperado. Quédense en la llamada. Terminen el trabajo. Pero ya era tarde. Ellos entendieron. Era una trampa legal. Y no iban a arriesgar su carrera por él. Retiramos nuestra representación de inmediato, dijo Baxter, con voz temblorosa. No vuelva a contactarnos. 2 tonos. Desconectados. Carter quedó solo. En silencio. Sin estrategia. Sin poder. Sin salida. ¿Terminaste con tus juegos, Carter? Pregunté suavemente. No esperé respuesta. Corté la llamada. Y lo dejé, solo, con las consecuencias de su propia estupidez. Para el martes por la tarde, el fracaso total de su plan lo empujó al límite. Salí de mi oficina. Tomé el ascensor privado hacia el estacionamiento subterráneo. Oscuro. Vacío. Solo el eco de mis pasos. Caminé hacia mi auto. Presioné el control. Las luces parpadearon. Y entonces, una figura salió de entre las columnas, bloqueando el paso. Me detuve. No me asusté. Era Marcus. Y estaba irreconocible. Traje arrugado. Corbata suelta. Ojeras profundas. Olor a alcohol. Desesperación. Se acercó. Demasiado. Golpeó el capó de mi auto con ambas manos. Me dejó atrapada entre él y el vehículo. ¿De verdad crees que ganaste?, escupió. Su voz retumbó en el estacionamiento. ¿Crees que puedes congelar mis cuentas, quedarte con mi casa y destruir mi acuerdo sin consecuencias? Miré sus manos. Luego sus ojos. Aléjate del auto, dije con calma. Antes de que llame a seguridad. Se rió.
como un hombre al borde. Metió la mano en su saco. Sacó documentos. Los agitó frente a mí. ¿Recuerdas esto?, gritó. El acuerdo prenupcial. Respiré. Lo dejé seguir. Pasó páginas. Señaló un párrafo. Esta cláusula dice que si uno de los cónyuges interfiere con el negocio del otro, pierde todos sus derechos. Sonrió. Convencido. Congelaste mis cuentas. Hablaste con el banco. Violaste el acuerdo. Alzó la voz. Te quedas sin nada. Sacó otro documento. Una hoja. Un bolígrafo. Los dejó sobre el auto. Firma. Cede la propiedad. Revierte el bloqueo. Y desaparece del acuerdo con Apex. Miré el bolígrafo. No me moví. ¿Y si no firmo?, pregunté. Se inclinó. Su rostro cambió. Frío. Cruel. Entonces iré al consejo profesional. Diré que abusaste de tu posición para sabotear mi empresa. Arruinaré tu reputación. Tu carrera. Tu vida. Se quedó ahí, respirando con dificultad, convencido de que había ganado, de que me había acorralado, de que su amenaza era suficiente. No sentí miedo. Ni un poco. Metí la mano en mi portafolio. No tomé el bolígrafo. Saqué documentos. Gruesos. Familiares. Y levanté la mirada. Lista para destruir la última ilusión que le quedaba. Miré su rostro rojo de furia, y solté una carcajada. El sonido rebotó contra el concreto frío del estacionamiento vacío, rompiendo por completo su impulso agresivo. Marcus parpadeó. Su expresión pasó de arrogancia triunfante a confusión absoluta. ¿Qué es tan gracioso?, gritó, golpeando nuevamente el capó de mi auto. No estoy bromeando, Evelyn. Voy a destruir tu carrera. Di un paso hacia él. Sin retroceder. Sin miedo. Dejé caer mi paquete de documentos justo encima del papel que él había puesto. Era una copia exacta del acuerdo prenupcial. Pero el mío tenía una página marcada con una nota roja, y varias líneas resaltadas en amarillo. El problema contigo, Marcus, es que tienes la atención de un niño arrogante, dije con total calma. Pasaste toda la noche leyendo este contrato, pero dejaste de leer en cuanto encontraste algo que creías que podías usar contra mí. Hice una pausa. Debiste seguir hasta la página 12. Abrí el documento. Toqué el texto resaltado con la uña. Lee la sección 4, párrafo B. Marcus bajó la mirada. Sus ojos recorrieron el texto. Y el color desapareció de su rostro. Era la cláusula de infidelidad. Pero no era una cláusula común. Cuando firmamos ese acuerdo, yo ya era contadora forense. Y me aseguré de incluir una condición muy específica. Si cualquiera de las partes cometía infidelidad, y utilizaba fondos matrimoniales o activos corporativos respaldados por esos fondos, perdía automáticamente todos sus derechos sobre los bienes compartidos. Lo miré fijamente. Llevaste a tu asistente de marketing de 24 años, Lexi, Aspen, hace 3 meses. Pagaste vuelos en primera clase y un hotel de lujo, con la cuenta corporativa. Cuenta respaldada por mi garantía financiera. Intentó hablar. Lo detuve. No lo intentes. Mi voz fue fría. Tengo los registros de vuelo, las facturas del hotel y los movimientos internos donde intentaron ocultarlo como gastos empresariales. Di un paso más cerca. Usaste dinero matrimonial para tu aventura. Silencio. Activaste la sección 4, párrafo B. Y lo hiciste 3 meses antes de que yo congelara tus cuentas. Lo miré directo a los ojos. Perdiste todo, antes de que empezara esto. Marcus quedó inmóvil. 7 años atrás, cuando firmó ese contrato, solo pensaba en proteger su dinero. Nunca leyó la trampa. Firmó, sin entender. Adelante, dije. Llama al consejo profesional. Explícales cómo violaste el acuerdo,
Usando dinero para acostarte con una empleada. Veamos qué opina la prensa. Señalé el documento. Y ese papel, tíralo. Porque acabas de perder cualquier derecho sobre esa casa de 15 millones. Su ego se quebró. Por completo. Gritó. Arrancó sus papeles del auto. Golpeó una columna de concreto. Y se fue. Gritando. Descontrolado. Sus pasos desaparecieron en la oscuridad. Yo recogí mi copia del acuerdo. La guardé. Entré al auto. Cerré. Encendí. Y me fui. Dejándolo solo. Con su fracaso. Finalmente. Llegó el día. El cierre de la adquisición. El escenario estaba listo. En el piso 50 de las oficinas de Apex en Manhattan. Una sala de juntas imponente. Vidrios de piso a techo. Vista a toda la ciudad. Una mesa enorme de caoba. 12 sillas de cuero negro. Poder. Presión. Marcus y Carter entraron como si ya hubieran ganado. Trajes nuevos. Sonrisas ensayadas. Ignorando todo lo que había pasado. Marcus llevaba un traje gris oscuro impecable. Pagado. Quién sabe cómo. Carter caminaba a su lado, con el maletín en la mano, inflado de orgullo. Y allí, sentada junto a Marcus, estaba Lexi. Después de huir. Había vuelto. La razón era simple. Codicia. Y negación. Marcus la convenció. Le dijo que todo era mentira. Que yo estaba inventando. Y ella eligió creerle. El lujo. Las noticias. La fantasía. Ahora estaba ahí. Con un vestido nuevo. Lista para convertirse en la pareja de un supuesto multimillonario. Al otro lado de la mesa. El equipo de Apex. 5 ejecutivos. Trajes impecables. En el centro. El director general. Cabello plateado. Mirada fría. Sin sonrisas. Un hombre que compraba empresas, y las destruía. El ambiente era pesado. Tenso. Carter abrió su maletín. Sacó los documentos finales. La empresa fantasma. Las Islas Caimán. Los deslizó sobre la mesa. Sus manos temblaban. Apenas. Pero sus ojos. Seguían llenos de ambición. Carter comenzó de inmediato con su discurso perfectamente ensayado. Explicó, con tono agresivo, la supuesta reestructuración corporativa. Afirmó que la nueva entidad ahora poseía todos los derechos exclusivos del software de rutas. Usó cada palabra técnica que conocía. Cada término complejo. Intentando sonar como un arquitecto financiero brillante. Ocultando el fraude masivo que había cometido para llegar hasta ahí. Los ejecutivos de Apex escucharon en silencio. Sin preguntas. Sin interrupciones. Asintiendo. Como si todo fuera completamente normal. Un abogado junior de Apex se acercó y colocó un grueso contrato en el centro de la mesa. El documento final. El resultado de todas las mentiras de Marcus. Y todo el fraude de Carter. En la primera página, en letras negras y claras. 1.700 millones. Marcus lo miró como si fuera algo sagrado. Su respiración se aceleró. Ese era el momento. Por el que había sacrificado todo. Su matrimonio. El dinero de su madre. El futuro de sus empleados. Creía que lo había logrado. Que había esquivado su colapso financiero. Que había burlado a los inversores. Incluso pensaba que el acuerdo prenupcial que le mostré era solo un problema menor. Algo que resolvería después. Lexi se inclinó hacia él. Le susurró una felicitación. Él sonrió. Arrogante. Ajustó su corbata. Y miró al director de Apex. Esto va a revolucionar la industria logística, dijo con seguridad. Es la mejor inversión de la década. El director no reaccionó. Solo juntó las manos. Y señaló el contrato. Firme. Marcus sacó una pluma estilográfica dorada. La abrió con elegancia. Acercó el documento. Buscó la última página.
La línea de firma. La pluma quedó suspendida. A milímetros del papel. Un solo trazo. Y saldría de esa sala con 1.700 millones. Silencio total. Solo el leve sonido del aire acondicionado. La punta tocó el papel. La tinta empezó a fluir. Y en ese instante, las puertas dobles se abrieron de golpe. El estruendo llenó la sala. Marcus se sobresaltó. La línea de su firma se torció. Incompleta. Arruinada. Soltó la pluma. Giró. Y me vio. Entré con paso firme. Cabeza en alto. Traje azul impecable. Tacones perfectos. No era la mujer que habían humillado. No era la que había estado sola en ese estacionamiento. Era exactamente quien siempre fui. La contadora forense que controlaba todo. A mi lado. 2 hombres. Trajes oscuros. Impecables. Socios principales del bufete más temido de la ciudad. Maletines en mano. Miradas frías. Marcus perdió el control. Se levantó de golpe. «Seguridad», gritó. Señalándome. «Sáquenla de aquí. No tiene derecho a estar aquí. Está saboteando esta negociación». Carter también se levantó. Golpeó la mesa. Su voz ya no era segura. Era nerviosa. Inestable. Sabía quiénes eran esos abogados. Y lo que significaba su presencia. Lexi se encogió en su asiento. Pálida. Inmóvil. Reconociéndome. Reconociendo el portafolio. Entendiendo, por fin. El desastre. Pero los ejecutivos de Apex. No reaccionaron. No llamaron a seguridad. No se sorprendieron. Solo observaron. Analizando. El director giró la cabeza. Miró a Marcus. Con desprecio. Luego. Me miró a mí. Evaluó a los abogados. Los maletines. El silencio. Marcus seguía gritando. Desesperado. Sin aire. Intentando salvar su mentira. El director levantó una mano. Un gesto simple. Y suficiente. Marcus se quedó en silencio. La sala entera. También. El hombre de cabello plateado habló. Déjela hablar. Su voz fue firme. Definitiva. Y en ese instante. La trampa se cerró. El abogado a mi derecha avanzó. Sin decir una palabra. Abrió su maletín. Sacó un enorme expediente. Y lo dejó caer sobre la mesa. Justo al lado del contrato fraudulento que Marcus estaba a punto de firmar. El golpe seco del expediente resonó en la sala silenciosa. Como el mazo de un juez dictando sentencia. Caminé lentamente hacia la mesa. Sin apartar la mirada de Marcus. La sonrisa arrogante había desaparecido. Solo quedaba terror. No puedes vender la propiedad intelectual, Marcus, dije con calma, con una voz que llenó toda la sala. Porque no te pertenece. Marcus soltó una risa nerviosa. Miró desesperado a los ejecutivos de Apex. Está loca, tartamudeó, moviendo la mano con desprecio. Es una esposa resentida. Está intentando sabotearme por celos. Nosotros somos dueños del software. Carter intervino de inmediato. Eso es correcto, dijo, forzando seguridad. El consejo aprobó la transferencia. La nueva empresa tiene los derechos. No lo miré. Abrí el expediente. Saqué el primer documento. Y lo deslicé frente al director de Apex. Hace 3 años, tu empresa estaba al borde del colapso, dije. Habías agotado todo tu capital inicial. Tus acreedores estaban listos para llevarte a la bancarrota. Lo miré. Directo. Estabas en el suelo de nuestra cocina, llorando, pidiéndome que te salvara. El silencio se volvió más pesado. Yo pagué tus deudas, continué. Reorganicé tu empresa. Pero nunca hago eso sin asegurar el control. Hice una pausa. Te hice firmar la cesión del copyright del software, a mi fideicomiso. Marcus se quedó paralizado. Buscando en su memoria.
Sin encontrar nada. Nunca fuiste dueño del software, dije. Mi fideicomiso lo es. Tu empresa solo tenía una licencia, revocable. Eras un inquilino, en tu propia empresa. Carter soltó un sonido ahogado. Pero, hicimos la transferencia, murmuró. Lo miré por primera vez. No puedes transferir lo que no te pertenece. Tu empresa fantasma, no vale nada. Solo moviste humo, cometiendo fraude federal. Volví a dirigirme al director. Además, la licencia tiene una cláusula clara. Si hay fraude o transferencias ilegales, se revoca. Saqué otro documento. Sellado. Lo coloqué sobre el contrato. Esta mañana, a las 8, ejecuté esa revocación. Silencio total. Marcus ya no tiene derecho a usar el software. La empresa está muerta. Marcus miró a Carter, buscando ayuda. Pero Carter no reaccionó. Sudor. Pánico. Sabía que era el final. Marcus volvió a mirar a los ejecutivos. Se inclinó sobre la mesa. Por favor, no la escuchen, suplicó. Es un tema personal. Denme 24 horas. Lo arreglo. Desesperado. Les bajo 200 millones ahora mismo. Solo firmen. El director no tocó la pluma. Ni el contrato. Cerró el expediente. Se levantó. Y caminó. Marcus contuvo el aliento. Pensando que venía a echarme. Pero no. Pasó a su lado. Como si no existiera. Se detuvo frente a mí. Y su expresión cambió. Completamente. Extendió la mano. La tomé. Firme. Todo está en orden, Evelyn, dijo. Su voz. Ahora era respeto. Revisamos la transferencia de propiedad intelectual que su equipo envió anoche. Marcus retrocedió. Confundido. ¿De qué habla?, dijo. No pueden trabajar con ella. Yo creé el software. Ella es solo una contadora. El director giró ligeramente hacia Marcus. Y su expresión fue puro desprecio. Subestimas profundamente el proceso de debida diligencia de un conglomerado de este nivel, dijo con frialdad. Cuando vamos a invertir 1.700 millones, revisamos absolutamente todo. Hizo una pausa. Cada línea de código. Cada documento legal. Marcus no dijo nada. No hace 3 días, continuó. Hace 3 semanas detectamos inconsistencias graves en la propiedad intelectual. Rastreamos el copyright federal, y nos llevó directamente al fideicomiso privado de Evelyn. El silencio era absoluto. Cuando la contactamos, fue completamente profesional. Di un paso adelante. Me posicioné junto a él. Ellos nunca quisieron tu empresa, dije. Los ojos de Marcus se abrieron. Ni tus oficinas, ni tus deudas, ni tu estructura. Solo querían el software. Pausa. Y como yo soy la única propietaria legal, llevamos 3 semanas negociando directamente. Un abogado de Apex abrió su maletín. Sacó un documento. Y lo deslizó hacia Marcus. Esto no es un contrato pendiente, dijo. Es la confirmación de la transferencia bancaria. Miró a Marcus. La operación ya se cerró. Silencio. Los 1.700 millones fueron transferidos al fideicomiso de Evelyn, hoy a las 9 de la mañana. Golpe final. Tu empresa fantasma no recibirá nada. Estás en bancarrota. Un sollozo se escuchó al fondo. Lexi. Finalmente entendiendo. El hombre en quien había apostado su futuro. No era un genio. Era un fraude. Se levantó lentamente. Retrocedió. Queriendo desaparecer. Carter. Se cubrió el rostro. Sabía que todo había terminado. Marcus quedó solo. Inmóvil. El silencio era ensordecedor. Su mano aún sobre la mesa. Como si no entendiera que ya había caído. Carter jadeaba. Intentando respirar. Ambos sabían que todo se había derrumbado. Pero no cuánto.
Yo no les di tiempo. Porque el final ya estaba en marcha. Las puertas se abrieron otra vez. Pero no eran abogados. Eran agentes. 6. Chaquetas oscuras. Letras amarillas. El FBI. Y con ellos. Investigadores de la Comisión de Valores. Marcus retrocedió. Chocó con su silla. Cayó. Nadie lo ayudó. El agente principal avanzó. Sin pedir permiso. Sin mirar a nadie. Sacó documentos. Marcus. Carter. Están bajo investigación federal. Su voz no dejaba dudas. Carter levantó las manos. Esto es un malentendido, dijo desesperado. Yo solo seguía órdenes. Señaló a Marcus. El agente no reaccionó. No hay ningún malentendido. Recibimos evidencia detallada hace 48 horas. Di un paso adelante. Me coloqué junto al agente. Miré a Marcus. Fui yo. Mi voz fue tranquila. Les entregué todo. Las grabaciones de Carter confesando el fraude. Los documentos falsificados con mi firma. Y los registros que prueban que robaron dinero de sus empleados. Silencio. Marcus intentó hablar. No pudo. Finalmente entendió. Mientras él celebraba. Yo construía esto. Una prisión. Perfecta. Inevitable. Los agentes actuaron. 2 sujetaron a Carter. Le pusieron las esposas. El sonido metálico llenó la sala. El hombre que se creía intocable. Lloraba. Otro par de agentes se acercó a Marcus. No resistió. No gritó. Solo me miró. Mientras las esposas se cerraban. Quedó detenido. Fraude. Malversación. Todo. En medio del caos. Miré al fondo. Lexi. Tomó su bolso. Retrocedió lentamente. Sin decir nada. Sin mirar atrás. Y desapareció. No le dedicó ni una sola palabra de consuelo al hombre que había destruido su vida entera intentando impresionarla. Simplemente salió por la puerta trasera. Y desapareció en el pasillo corporativo. Marcus quedó completamente solo. En el exacto segundo en que su dinero desapareció. Yo permanecí en silencio, junto a mis abogados. Observando cómo los agentes federales se llevaban esposado a mi futuro exmarido. Y a su director financiero, llorando. La adquisición de 1.700 millones. Era oficialmente mía. Y los 2 hombres arrogantes que intentaron destruirme. Ya no estaban. La sala. Por fin. Estaba limpia. Han pasado exactamente 6 meses desde aquella mañana caótica en la sala de juntas de Apex. Ahora estoy de pie en la amplia terraza privada de mi nuevo penthouse en Tribeca. Valorado en 30 millones. Una brisa cálida de la tarde recorre la ciudad mientras observo el skyline iluminado. Sosteniendo una copa de vino tinto de cosecha excepcional. Tomo un sorbo lento. No hay llamadas desesperadas. No hay deudas. No hay burlas. No hay un marido arrogante menospreciándome. Solo silencio. Y la profunda satisfacción. De una vida reconstruida en mis propios términos. El dinero de la adquisición. Descansa seguro en mi fideicomiso. Y mi firma de contabilidad forense ha crecido exponencialmente. Desde que el fraude se hizo público. La justicia actuó rápido. Demasiado rápido para ellos. Marcus nunca se convirtió en el multimillonario que imaginaba. Ahora lleva un uniforme estándar. Cumpliendo una condena de 50 años en una prisión federal de máxima seguridad. Su juicio. Destruyó por completo su imagen. La prensa que lo idolatraba. Lo destrozó. Artículos detallando su fraude. Su robo. Su caída. Lexi nunca lo visitó. Desapareció. En cuanto el dinero desapareció. De fiestas de lujo. A comida fría en una prisión de concreto. Carter no corrió mejor suerte. El hombre que presumía su inteligencia financiera. Perdió todo. Licencia revocada. Carrera destruida.
Ahora está bajo arresto domiciliario, esperando su condena y enfrentando años de prisión por fraude y falsificación. Chloe pidió el divorcio inmediatamente cuando las cuentas offshore fueron incautadas. Su vida de lujo terminó. Ahora vive en un pequeño apartamento, en una zona complicada. Trabaja como recepcionista y se queja de lo injusta que es su vida. Pero la justicia más irónica fue para Eleanor, la mujer que me llamó interesada y tiró mis cosas al jardín. Ahora entiende el valor del dinero. Marcus vació sus ahorros por completo, sin fondos, sin estatus, sin privilegios. Tuvo que trabajar. Hoy es cajera en un supermercado, en el mismo barrio donde antes presumía. De pie todo el día, atendiendo a las mismas mujeres que antes criticaba. Tomo otro sorbo de vino. El sonido lejano de la ciudad. Es tranquilo. Mi teléfono vibra. Lo miro. Un correo automático. Del sistema penitenciario. Marcus. Otra vez. Abro el mensaje. Está suplicando. Dinero. Para jabón. Para comida mejor. Se queja. Se arrepiente. Dice que se equivocó. Que me subestimó. No siento nada. Ni culpa. Ni lástima. No respondo. No necesito hacerlo. Solo presiono eliminar. Y su mensaje desaparece para siempre. Bloqueo el teléfono. Y vuelvo a mirar la ciudad. La ciudad que ahora me pertenece. Hay hombres que creen que dominan el mundo. Solo porque una mujer sostiene todo en silencio. Hasta que deja de hacerlo. ¿Alguna vez tuviste que dejar que alguien tóxico cayera por su propio peso? Cuéntamelo. Porque esta historia deja algo claro. El poder real. No grita. No reacciona. No suplica. Se construye. En silencio. Durante años. Evelyn no ganó por suerte. Ganó por control. Por paciencia. Por inteligencia. Mientras otros hacían ruido. Ella preparaba el final. Porque cuando dejas de sostener a alguien que no te valora, no necesitas destruirlo. Se destruye solo. Aprende a poner límites. Aprende a retirarte. Porque no le debes tu energía, tu estabilidad, ni tu paz a nadie que no te respete. Y si alguna vez necesitas irte, simplemente vete. Y deja que enfrenten las consecuencias de su propia vida.